Buenos días. Primero que nada agradecer la invitación para participar en este bloque de síndromes mielodisplásicos. Yo voy a hablar de, como dijo la doctora, de actualización de leucemia mielomonocítica crónica, mejor de acá. No tengo conflictos de interés. Bueno, primero que nada quería invitarlos a recorrer este camino. Este camino es muy importante para mí. Significa mucho y ha significado mucho descubrirlo en mi vida. Y no es casual que esté al lado de las leucemias mielomonocíticas crónicas que de alguna manera me abrieron un camino en el estudio de los síndromes mielodisplásicos y me permitieron hacer muchas cosas que me hicieron muy bien en el transcurso de mi carrera profesional. Entonces quisiera que esto sea un relato en donde ustedes me acompañaran a recorrer la historia un poco de la leucemia mielomonocítica crónica, su diagnóstico, su tratamiento y para que terminemos, bueno, con algunas conclusiones. Para eso vamos a empezar hablando un poquito de lo que es la historia. En 1971 fue reconocida la leucemia mielomonocítica crónica por Sarnin y Lichtman, en donde ellos vieron un grupo de leucemias agudas, mielomonocíticas, y cuando las estudiaron retrospectivamente observaron que tenían un gran porcentaje de monocitos. Y ahí, de alguna manera, describieron el desorden prefásico mieloproliferativo. A ver, ¿con cuál era que se...? No, ya hice mal. De alguna manera le pusieron un nombre, desorden prefásico mieloproliferativo. Fue la clasificación de la FAB quien en 1976 la introdujo dentro de lo que eran los síndromes mielodisplásicos y le dio el nombre de síndrome dismielopoyético, y ya fue la WHO en 2001 donde la incorporó dentro de los síndromes mielodisplásicos mieloproliferativos, hasta llegar a la WHO de 2016, donde ya se conoce que esta patología tiene intrínsecamente un perfil genético que la hace característica. Tiene mutaciones a nivel de las vías de metilación, del TET2 y de las vías del splicing, en más de un 98%, y constituyen de alguna manera estas mutaciones el diagnóstico de la enfermedad. Como vemos en el, acá tengo que apuntar, como vemos en el rectángulo rojo, vemos cómo se encuentran las mutaciones, sobre todo de los genes que tienen que ver con la metilación y el splicing, involucrados en la leucemia mielomonocítica crónica. La clasificación de la FAB, ustedes todos la conocen, más que nada la mencionamos para saber que después van a formar parte de los scores pronósticos y esta estratificación que nos van a permitir de alguna manera arribar al tratamiento. Y sí, tenemos que revisar los criterios de la WHO, porque esto es un educacional. Decimos que estamos en presencia de una leucemia mielomonocítica crónica cuando tenemos monocitosis persistente de más de 1000 monocitos por más de 3 meses. Estos deben constituir más del 10% de reencuentro diferencial de glóbulos blancos. En ausencia de otras patologías mieloproliferativas, tenemos que descartar todos aquellos genes que tienen que ver con las patologías en el contexto de eosinofilia, descartar las leucemias agudas que tienen más del 20% de blastos, y también en este caso, como ya les contaba anteriormente, la WHO establece que hay ciertos marcadores genéticos que a falta de displasia nos establecen la clonalidad de esta patología, como son el TET2, el ASXL1, el SRSF2, entre otros. Y siempre tenemos que descartar las causas reactivas. Eso a modo de resumen, vemos que de la FAB, de 1992 hasta ahora, la WHO de 2016, la patología se introdujo dentro de los síndromes de superposición no mieloproliferativos. Lo que además establece la WHO es, que también lo habían hecho los alemanes en un trabajo anterior, es la importancia de los blastos pronóstica, ¿no? Entonces las divide en tipo 0, 1 y 2, de acuerdo a la persistencia de blastos en sangre periférica y médula ósea. Nosotros, con el grupo de síndromes mielodisplásicos, pudimos por fin, después de mucho esfuerzo, y soy yo la responsable de la demora, publicar nuestra experiencia en 280 pacientes con leucemia mielomonocítica crónica, y como ven en el gráfico, pudimos determinar el valor pronóstico de esta clasificación en nuestros pacientes. Vemos que en el gráfico de la derecha la sobrevida de los 3 subtipos y en el gráfico de la izquierda están divididos en mieloproliferativas y mielodisplásicas. Vemos que las tipo 1 y 2 no hay diferencias significativas en su sobrevida, mientras que en las tipo 0 las mielodisplásicas tienen mejor sobrevida que las mieloproliferativas. Y esta fue
un dato estadísticamente significativo. Para hablar un poco de la incidencia, es una patología infrecuente, pero es la más frecuente de los síndromes de superposición, ya que la leucemia mielomonocítica crónica conforma dentro de la parte de los síndromes de superposición con la leucemia mieloide crónica típica, los incaracterísticos, el ARSA-T y la leucemia mielomonocítica crónica juvenil, que es más frecuente en hombres, que afecta a la séptima década de la vida y que si son secundarias, como toda patología hematológica, tiene peor pronóstico que si son primarias. Bueno, en el cuadro recordatorio de cómo tenemos que hacer de diagnóstico, tenemos que detectar la monocitosis, que tiene que estar presente por más de 3 meses. Tenemos que hacer, obviamente, la historia clínica del paciente, descartar otras neoplasias hematológicas, fármacos, excluir los procesos autoinmunes e infecciosas, como vamos a ver más adelante, descartar aquellas patologías hematológicas que se asocian a sinofilia y hacer, obviamente, siempre la biopsia de médula ósea, que es de alguna manera que también nos va a ayudar al diagnóstico. ¿Y por qué decimos que tenemos que descartar procesos autoinmunes y procesos inflamatorios e infecciosos? Porque muchas veces los monocitos aumentan sin necesidad de que estemos en presencia de una leucemia mielomonocítica crónica. Y en esto, como dijo ayer la doctora Flores en su conferencia, que fue excelente, nos ayuda mucho la citometría de flujo. Por citometría de flujo hoy podemos saber que los monocitos se dividen en 3 tipos, clásicos, intermedios y no clásicos, de acuerdo a sus marcadores de membrana, que los 3 marcan CD14, excepto los no clásicos, que los marcan un poquito menos, y los clásicos no marcan CD16, mientras que los intermedios y los clásicos sí. Esto le va a dar al monocito, o sea, su marcación, le va a dar al monocito un perfil que lo va a hacer diferenciarse y diferenciarse y tener diferentes tipos de funcionamiento y de accionar y responder a diferentes tipos de citoquinas. Vemos en el gráfico más grande cómo serían los monocitos de una persona normal, donde los tipo 1 son el 77%, los 2 y los 3 son el menor porcentaje. En el gráfico de arriba vemos cómo marcaría un paciente, la sangre periférica de un paciente con una mielomonocrónica, donde más del 97% son monocitos clásicos. Y en el gráfico de abajo vemos que las monocitosis reactivas, los monocitos clásicos, son más bajos. O sea que esto nos serviría para poder diferenciar procesos que tienen monocitosis, ya sea por patologías inflamatorias autoinmunes, de otros. Pero ¿qué pasa? Sabemos que la leucemia mielomonocítica crónica se asocia a procesos inflamatorios y autoinmunes. Entonces ahí vemos que se nos complica un poquito cuando estas patologías autoinmunes están asociadas a la leucemia mielomonocítica crónica. Y acá vamos a introducir, ¿por qué? Porque los monocitos clásicos no aumentan más del 97%. ¿Por qué? Porque hay un aumento de monocitos intermedios. Entonces acá vamos a introducir otro concepto, que es cómo diferenciar estas patologías si tienen o no tienen una leucemia mielomonocítica crónica asociada. ¿Y por qué se producen estas enfermedades autoinmunes? Y bueno, es todavía poco dilucidado cuál es la fisiopatología, ¿no? Hay una predisposición genética, inflamación que conduce a las enfermedades autoinmunes, hay una desregulación que conduce a la leucemia mielomonocítica crónica del sistema inmune, o bien es el monocito el que tiene la mutación y el target que hace que este monocito no funcione bien e induzca desregulación inmune. Eso todavía está por verse, pero vemos que pueden afectar y comprometer diversos órganos. Estas patologías pueden ser desde una PTI hasta una artritis, hasta una uveitis, o sea, pueden estar estas enfermedades autoinmunes precediendo, se puede hacer diagnóstico junto con la leucemia mielomonocítica o se puede hacer diagnóstico a posteriori, aparecer en el transcurso de la enfermedad. Sabemos que es más frecuente en hombres esta correlación y sabemos también que se asocia más a leucemia aguda. Dijimos que hay una enfermedad inmune, hay anticuerpos, hay desregulación o alteración de los receptores TORL que hacen que se desregule la vía del NF-kappa-beta y que esto podría activar a las mutaciones somáticas y que hacer que ese monocito, que se encarga de fagocitosis, presentación de antígenos, citoquinas proinflamatorias, inmunomodulación, reparación de tejidos, funcione mal y se genere el proceso autoinmune. O bien podría ser al revés, ese monocito patológico podría dar origen a todas esas cosas. Entonces no sabemos bien, como dice este paper, cuál es el huevo y cuál es la gallina. Y vamos a ver que en el transcurso de la charla eso nos va a pasar. Acá vamos a hacer un alto porque dijimos que llegamos a la patología inmunológica porque no podíamos diferenciar a las leucemias mielomonocíticas de aquellas que tenían y que no tenían enfermedad inflamatoria acompañante. Entonces acá nos ayuda de alguna manera
los monocitos no clásicos, como también comentó ayer la doctora Flores. ¿Por qué? Porque los monocitos no clásicos permanecen estables en la patología inflamatoria y el C16 está asociado a una glicoproteína carboxilada P-selectina que no varía no varía en la presencia o ausencia de leucemia mielomonocítica crónica. Ese es el concepto de SLAM, ¿no? Nosotros tenemos la monocitosis, tenemos más del 90%, del 94% de monocitos clásicos y podemos decir que estamos en presencia de una mielomono, pero si tenemos una patología inflamatoria y ese criterio no se cumple, podemos ver el SLAM y si este es por debajo de 1.7%, podemos también decir que estamos en presencia de una leucemia mielomonocítica crónica, porque el SLAM en los monocitos no clásicos, como los monocitos clásicos no aumentan y disminuyen cuando se asocia la mielomono a la patología inflamatoria, no sirve para hacer diagnóstico. Y vemos en el último gráfico cómo está representado en la citometría de flujo esa forma de gota, ¿no? Entonces tenemos dos herramientas como para diferenciar a la leucemia mielomonocítica con y sin enfermedad inflamatoria de otros procesos que pueden producir monocitosis. También vamos a hacer un alto acá pensando en cómo surge la leucemia mielomonocítica crónica y vamos a repasar algunas cosas de la mielodisplasia. Por un lado, dijimos que ya desde la FAB la habían introducido dentro de los síndromes mielodisplásicos, después la pasaron la JUA a los mielodisplásicos mieloproliferativos, pero bueno, tenemos diferentes grados, ya también ayer recorrimos en este tema de evolución. Tenemos desde lo que son las citopenias de significado incierto a la hematopoiesis clonal de significado potencial, a cuando tenemos una citopenia clonal, ¿no? Son tres hitos que tienen diferentes grados de displasia, diferente perfil mutacional y diferente evolución a leucemia, y esto va a estar dado ¿por qué? Porque tienen alteraciones genéticas que van a tener una diferente carga alélica o, como decía ayer la doctora, métrica, que yo no entendía, pero después entendí. Hay un aumento de la variación de la frecuencia alélica que va desde los que tienen muy poquito a los que tienen mucho. Y a medida que va aumentando esa frecuencia alélica, va aumentando de alguna manera el fenotipo de la enfermedad, la aparición de citopenias, de blastos y la progresión a leucemias. En la leucemia mielomonocítica crónica pasa esto. Tenemos una mutación driver, que se sabe que la más importante es el TET2, que puede aparecer en pacientes que no tienen todavía expresión fenotípica y que a estas se le van a ir sumando otras que van a darle sus características fenotípicas, la monocitosis. Como vamos a ver, a medida que van sumándose las alteraciones genéticas, la enfermedad va progresando de algo que es asintomático, algo que tiene características mielodisplásicas, algo que progresa en formas proliferativas y que termina siendo la leucemia aguda. Me gusta mucho el gráfico de la derecha, donde está graficado cómo surgen las patologías, ¿no? De una hematopoiesis normal, si hay proliferación vamos a los mieloproliferativos, de acuerdo a la evolución clonal podemos tener displasia y eritropoiesis inespecífica, vamos a la mielodisplasia, y los síndromes mieloproliferativos mielodisplásicos van por el centro. Y estas son alteraciones que en muchos casos se van adquiriendo a partir del envejecimiento celular. Vemos que cuando se adquieren prontamente y en la infancia surgen, por ejemplo, la leucemia mielomonocítica crónica juvenil, que está asociada a las rasopatías, mientras que en los individuos adultos aparecen estas mutaciones, el TET, las alteraciones a nivel del splicing y la maquinaria de las histonas, como es el ASXL1. Bueno, dijimos que la leucemia mielomonocítica crónica tenía una gran variabilidad genética, era muy heterogénea y una gran inestabilidad genética. Por eso es fácil encontrar alteraciones a nivel de su citogenética. Vemos que el citogenético nos sirve de alguna manera también para establecer la clonalidad y después va a formar parte de los scores pronósticos. Entre un 20 y un 30% tienen alteraciones genéticas, las más frecuentes son la trisomía del 8, la monosomía del I, y la deleción del I y la monosomía del 7. Diferentes grupos han establecido el riesgo de estas alteraciones genéticas. Tenemos por un lado el grupo español, publicado por la doctora Esperanza Sachs, y del otro lado el grupo francés. Y vemos cómo tienen diferentes sobrevidas. Bueno, las alteraciones moleculares dijimos también que iban a estar presentes. Vamos a ir rápido en esto porque no sé cómo vamos de tiempo. Las más frecuentes dijimos que son aquellas que tienen que ver con la metilación del ADN, principal el TET2,
y el splicing principal, el SRF2, pero que, bueno, a medida que la patología va evolucionando, va ganando estas mutaciones genéticas y se van sumando. Los síndromes mieloproliferativos mielodisplásicos tienen un promedio de 2 mutaciones, un promedio en diversos trabajos de 2 o más mutaciones si uno los estudia por NGS. Esta es otra gráfica que tiene que ver con la evolución clonal. Pasamos de una mutación driver que va sumando mutaciones y que va haciendo que la enfermedad prolifere y se manifieste hasta llegar a su estado final, que es la leucemia aguda. Dentro de los sistemas de estratificación, y acá quiero agradecerle a la doctora, no me sale el nombre, que lo hicimos juntas, este gráfico, ahora ya me va a salir. Están diferenciados todos los scores pronósticos clínicos que tenemos. Nosotros utilizamos habitualmente el CPCS, que evalúa el subtipo de la FAB, el subtipo de la OMS, el score citogenético específico de los españoles y la dependencia transfusional. Nosotros, en nuestro trabajo, que no sé si se ve bien acá, pudimos también evaluar todos los factores, todas las variables de los pacientes y ajustarlos a la WHO y determinar cuáles eran nuestros factores predictivos de sobrevida. Acá también vemos en este gráfico que también pudimos ver cómo funcionaban todos estos scores en nuestra población de 280 pacientes y pudimos establecer diferencias en la sobrevida estadísticamente significativas y pudimos ver el impacto de la WHO si se la asociábamos a cada uno de estos factores. Se ve chiquitito, pero bueno, nada difícil poner en el cuadro. Y nuestros factores que predicen sobrevida, y con él después jugamos un poco con la estadística, hicimos un score, en nuestra población que predicen sobrevida son la clasificación de la WHO, el nivel de hemoglobina, el cariotipo, pero el cariotipo según el IPCS revisado, y el recuento de plaquetas nos dio una tendencia a que podía ser utilizado si aumentábamos el N de pacientes, por lo cual los invito a todos a que registren y nos ayuden a aumentar estos 280 para poder sacar conclusiones más específicas. Después surgieron, con el advenimiento de NGS, las alteraciones moleculares que fueron incluidas dentro de estos scores. Los más importantes grupos que trabajaron en esto fueron el de la Clínica Mayo, el grupo francés y el español. Dentro de las mutaciones que se agregan a lo que nosotros todos conocemos, que son el recuento de plaquetas, la FAB, la WHO, la dependencia transfusional, tenemos al ASXL1, al NRANS y al RUNS en el caso del grupo español y al ASXL1 en el caso del resto de los grupos. Esto también permitió dividir a los pacientes en riesgo bajo, intermedio y alto y evaluar la sobrevida, pero esos scores aún no están validados. Bueno, ¿para qué nos sirven los scores? Para ver el tratamiento. El tratamiento yo les voy a mostrar dos guías, que son las que me parecieron más importantes para poder definir el tratamiento. Una es la española, que es esta, que toma de base, obviamente, a su score, que es el CPCS, lo divide en bajo, intermedio 1, intermedio 2 y alto. A los bajo, intermedio 1 tratan sus síntomas. O sea, si no tiene síntomas, los observa. Si tienen anemia, van a dar agentes estimulantes, al igual que toda mielodisplasia. Después vamos a hablar un poquito de la trombocitopenia y el uso de corticoides. Y si tienen rasgos proliferativos, la hidroxiurea. Y en el riesgo alto, también vamos a hablar un poquito más adelante. Obviamente, la única estrategia curativa hasta el momento resultó ser el trasplante. Si donante histoidéntico, vamos a dar las características que este debe tener, se trasplanta. Y si no, bueno, lo ideal siempre es hacer trials. Pero si tenemos citopenias, nos inclinamos hacia la azacitidina, si tenemos rasgos mieloproliferativos, hacia la hidroxiurea, y si tenemos rasgos mieloproliferativos más proliferación o carga tumoral, uno pensaría en también la azacitidina, aunque vamos a ver en un trabajo último de ahora que tal vez dar azacitidina y DREA parecería ser igual. Bueno, en el EJA del 2021, el doctor Itkinson también estableció las pautas de tratamiento de la leucemia mielomonocítica crónica, saben que es del grupo francés. Lo primero que pone como pauta es el trasplante. Hay que ver si el paciente es elegible o no es elegible. Bueno, si es elegible, buenísimo. Si no es elegible, hay que valorar el riesgo y siempre recomiendan trabajos clínicos y divide el tratamiento de acuerdo a las características que tiene la enfermedad. Así es muy proliferativa, si es tipo 0, 1, si es 2, si es proliferativa, si no es proliferativa.
Obviamente, el que no tiene ninguna clínica, observación. Si es 0 o 1, vuelve, como el grupo español, a agentes estimulantes, transfusiones y quelantes. Si es 0 o 1 y tiene trastornos inmunológicos, como puede ser PTI asociada o algún otro trastorno inflamatorio, ellos proponen cursos cortos de corticoides, vamos a ver unos trabajos de eso. Si es 0 y 1 y tiene citopenia y es proliferativa sin citopenias, hidroxiurea, y al resto las trata con hipometilantes. Bueno, ¿por qué hay que valorar muy bien el trasplante? Porque el trasplante es la única estrategia potencialmente curativa, porque no se manifiesta igual que otras enfermedades, la leucemia monocítica crónica. Hay mucha mortalidad no relacionada a la recaída en estos pacientes. Tiene una sobrevida de 30 a 36 meses, la transformación alelar es de 25%, el trasplante alogénico es potencialmente curativo, pero está restringido. Recuerdan que dijimos que eran pacientes añosos, de PERI 70. Entonces, bueno, hay que ser cauteloso por la mortalidad y sobre todo por la mortalidad no asociada a las recaídas. Siempre hay que valorar las características de la enfermedad y las características del paciente. Dentro de las características pronósticas de la enfermedad hemos hablado ARDUO, la FAB, la JU, el citogenético, las mutaciones fundamentalmente, que bueno, que todavía no van a ser seguramente, no fundamentalmente porque los scores todavía no están validados, pero van a ser seguramente en un futuro importantes, y las variables del paciente, edad, comorbilidad, fragilidad y tipo de donante, por la mortalidad no asociada a la recaída. Dijimos que en la 0-1, que son aquellas que tenían poquito porcentaje de blastos y tenían citopenias, hacemos tratamiento igual que cualquier mielodisplasia, con agentes estimulantes como la eritropoyetina, y los criterios para el tratamiento son muy similares. Hay que ver la dependencia transfusional, el nivel de EPO y los trabajos habitualmente incluyen síndromes mielodisplásicos y LMC, o sea que es muy difícil ver algo pura y exclusivamente de mielomonocrónica. Con respecto a las mieloproliferativas, está establecido que el mejor fármaco para darle es la hidroxiurea. Se han probado otros, pero resultó la hidroxiurea tener una mejor tasa de respuesta y una sobrevida global más alta. Y vamos un poquito a lo que a mí me parece un poco más nuevo, más de ahora, que es la trombocitopenia y las enfermedades inflamatorias. ¿Voy muy mal de tiempo? ¿Estamos a tiempo? Ah, bueno, voy más rápido. Entonces, con respecto a las trombocitopenias y a las enfermedades inflamatorias, vemos que hay un pequeño porcentaje de leucemias mielomonocíticas crónicas que tienen PTI y se vio, vamos a decir dos cosas solamente, que la primera línea de tratamiento son los corticoides, que la inmunoglobulina no tiene un rol muy importante, los pacientes habitualmente no responden y que sí estos pacientes siempre van a recaer y necesitar segunda línea. Bueno, después se fijan en la presentación hay varios trabajos que hablan de esto. También la doctora Rabian en el EJA habló de esto y publicó su experiencia con los trombomiméticos que también podrían llegar a ser útiles porque tienen alta tasa de respuestas y sobrevida. Los hipometilantes es la droga que usamos todos y las usamos siempre y ya sabemos que lo que hace es mejorar el tratamiento, mejorar las citopenias de estos pacientes, pero no alteran la carga tumoral, o sea, no mejoran ni modifican las citopenias, por lo cual son tratamientos que nos quedan un poco cortos. Sabemos que la tasa de respuesta es de un 45%, sabemos que las mutaciones pueden predecir respuestas, sobre todo el TET y el ASXL1. Esto es lo que presentamos ayer en la comunicación oral, también es una experiencia nuestra de 95 pacientes con una tasa de respuesta del 59% y tanto con azacitidina como con decitabina, y vemos que en la azacitidina resultó ser mejor o tener mejores respuestas en los pacientes mielodisplásicos que en aquellos mieloproliferativos. Y bueno, lo que les quería contar un poquito en el caso de las mieloproliferativas, que bueno, ¿qué le damos? Hidroxiurea o le damos decitabine. El estudio de Dakota, que es un estudio que se publicó ahora en 2020, parecería decirnos que darle hidroxiurea a una mieloproliferativa sería lo mismo que darle decitabina. Bueno, ya vamos al final y estoy pasada, Dios mío. Hay nuevas estrategias, estas nuevas estrategias tienen que ver con los blancos moleculares.
que bueno, que en algún momento llegarán, nos llegarán, y porque primero vamos a poder estudiar bien a las leucemias mielomonocíticas crónicas de acuerdo a su perfil genético, y eso nos va a permitir elegir el tratamiento adecuado. Y dentro de los comentarios finales, bueno, saber que es parte de los mieloproliferativos, que se asocian a alteridades genéticas, que el TET2, el ASXL1, el splicing están involucrados, que los fenómenos autoinmunes existen y que hay que diferenciar muy bien entre LMC, LMMC, fenómenos autoinmunes puros o combinados. Los pacientes de bajo riesgo se manejan como las mielodisplasias, los de alto riesgo por el momento tenemos solamente los hipometilantes, la única herramienta curativa es el trasplante, y hoy, un poquito fuera de tiempo, llegué a mi lugar en el mundo, así que les doy las gracias por escucharme y creo que todavía tenemos un muy largo camino por recorrer, así que nada, los espero en las preguntas.